Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación también a la comunidad de biología sintética a través de la comisión organizadora. Am, Quisiera confirmar si es que se me escucha bastante bien, Rodrigo. Sí, Eh, se escucha todo bien. Perfecto, bien. Bueno, el día de hoy, el comité organizador, voy a compartirles un poco sobre la experiencia que tuve en dos instituciones en la cual vine realizando investigación en biología sintética. Bien, voy a compartir mi pantalla para que se pueda observar también la presentación que he preparado, ¿no? Um, ¿Se puede ver? Sí, se ve todo correctamente. Ya, genial. Bueno, am, la presentación de hoy me va a permitir compartirles a ustedes cómo es que se puede utilizar sistemas biológicos, en particular sistemas de células mamíferas, para poder caracterizar circuitos genéticos sintéticos. Y como pueden ver, el título de la presentación tiene como finalidad explicarles a ustedes cómo se caracteriza estos circuitos genéticos, pero empleando dos técnicas. La primera es la politransfección, que les voy a explicar cómo se realiza un experimento de politransfección, y la otra es una herramienta que es la microscopía hiperespectral. Bien, estas dos técnicas que tal vez para muchos de ustedes estén escuchando por primera vez qué es politransfección y qué es microscopía hiperespectral se van a explicar durante la presentación. Ah, para mencionar también que los experimentos de politransfección se realizaron en la pasantía que tuve en el 2024 en el Instituto Oncológico Dana-Farber en Boston, y la microscopía hiperespectral se pudo realizar a través de una pasantía de investigación también que se realizó en el Instituto Pasteur de Montevideo, aquí en Sudamérica. Entonces, sin más preámbulo, quiero empezar con esta imagen que para mí es bastante genial, ya que esto fue en el Congreso IGBAR, bueno, en la reunión científica de IGBAR y en el Congreso de Ciencias de la Vida, con la profesora Nadia. Teníamos la idea de poder organizar un primer simposio de biología sintética presencial, y allí hay muchas caras conocidas de investigadores que realizan biología sintética acá en el Perú. De hecho, en la mañana el doctor Daniel Guerra y el doctor Donaire estuvieron compartiendo sus investigaciones, y es genial ya que estos eventos permiten conocer a los investigadores que hacen biología sintética aquí en el Perú, que no somos muchos los que hacemos biología sintética, pero es interesante poder conocer quiénes son los que dedican su tiempo y sus esfuerzos a realizar este tipo de investigaciones. Am, y bueno. Pongo esta imagen porque vamos a recordar, para los que hemos visto la película Batman, El Caballero de la Noche del 2008, y la película Spectral que se lanzó en el 2016 por Netflix, porque los conceptos que voy a compartir, por ejemplo, el de la politransficción, está relacionado un poco con héroe-villano, básicamente esta dicotomía que hay en la película de Batman, y la microscopía hiperespectral, entendiendo un poco sobre cómo es que la microscopía de hiperespectro nos va a permitir ver en diferentes planos que se van a superponer la fluorescencia o algún tipo de señal que se puede observar a través de este microscopio. Am, y bueno, si es que no han visto las películas, les recomiendo que lo puedan ver, son interesantes. Spectral es bastante alucinante esa película, así que lo recomiendo si es que tienen tiempo en adelante.
Y bueno, hay que aterrizar un concepto importante que es la transfección. Bien, la transfección es un proceso en biología molecular que refiere a la introducción de ácidos nucleicos, que puede ser ADN o ARN en células, principalmente en células eucariotas. Bien, ahora, este proceso de introducir ADN a células en bacterias se llama transformación. Entonces, cuando hablamos de células mamíferas, le llamamos transfección, pero cuando este proceso lo hacemos en células bacterianas, le llamamos transformación bacteriana. Bien, y las transfecciones tienen etapas. Por ejemplo, además del concepto de la transfección, hay otro concepto llamado transducción, que se parece un poco, suenan similares, pero son diferentes procesos. Bien, por ejemplo, para experimentos de transfección, cuando se quiere producir lentivirus, por ejemplo, se utilizan plásmidos que tienen en cada uno de ellos una estructura viral. Bien, por ejemplo, acá tenemos tres plásmidos y esos tres plásmidos en conjunto construyen toda la estructura viral, toda la estructura del antivirus. Luego necesitamos una célula que pueda empacar a todas estas estructuras, es decir, el sistema biológico en donde se va a transfectar, y un reactivo de transfección. Y en reactivos de transfección hay diferentes, algunos en base a péptidos, otro en base a partículas liposolubles que lo que van a hacer es pasar por la membrana de la célula hasta que llegue dentro del citoplasma. Am, y luego que se hace ese experimento de transfección, los virus se van a ir produciendo. Por ejemplo, aquí tenemos plásmidos que tienen promotores acorde a la célula hospedera y estos plásmidos van a producir los elementos necesarios para construir un lentivirus. Y cuando el lentivirus está ensamblado, estos lentivirus pueden lisar a la célula y van a quedar en el sobrenadante del cultivo celular. Luego, cuando se quiere realizar líneas celulares, estos lentivirus pueden ser utilizados como agentes de transducción, es decir, se coloca el título viral en el medio de cultivo y los lentivirus lo que van a hacer es pasar por la membrana celular del sistema biológico y van a introducir el ADN, pero no solamente van a introducir este ADN. Muchos lentivirus tienen recombinasas, que lo que hace es que el ADN que se inserta dentro del citoplasma va a integrarse en el genoma celular de tal manera de que ya forma parte del ADN propio de la célula y cuando se replique y se duplique, la célula ya va a tener este fragmento. Bien, y si es que tiene una proteína de interés, va a producir esa proteína porque ya está insertada en el genoma. Entonces, diferencia entre transfección y transducción es que en la transfección añadimos ADN o ARN o un ácido nucleico utilizando un reactivo de transfección. Y por otro lado, en la transducción se utiliza un sistema viral. Bien, ahora, en la transfección hay dos tipos de transfecciones. Por ejemplo, hay la transfección directa y la transfección reversa. En la transfección directa, lo que se realiza es un día antes de añadirle el reactivo de transfección junto con el ADN, se hace el cultivo de las células mamíferas o el cultivo de las células, puede ser unas células eucariotas, pero en este caso vamos a hacer el ejemplo con células mamíferas, ¿bien? Cultivas en la plaquita ya sea 16 pocillos, 12 pocillos, 24 pocillos o 3 pocillos, dependiendo el tamaño de la placa o incluso en una placa de 10 por 15, colocas ahí las células y estas tienen que pegarse a la superficie de la placa. Entonces, eso tú lo dejas un día antes para que las células se puedan pegar. Luego, al día siguiente, le añades
el reactivo de transfección junto con el ADN para que se forme el complejo y esto pueda introducirse dentro de la célula. Esa es la transfección directa, ¿bien? Pero la transfección reversa, tú lo que haces es añades el ADN, añades las células y añades el reactivo de transfección el mismo día. Entonces, todo eso haces un mix, siembras junto con las células, el reactivo de transfección y el ADN. Entonces, ventajas es que en la transfección reversa ahorras tiempo. Sin embargo, se ha visto un poco de mayor eficiencia en la transfección cuando se hace una transfección directa, porque las células ya están pegadas y están predispuestas a aceptar ADN extraño dentro de ellas. Ahora, en la transfección hay muchos desafíos. Puede sonar fácil, pero a veces la optimización de la transfección implica muchos desafíos. Número uno es la capacidad del transgen, ¿no? Es decir, qué tan grande puede ser este gen que vas a introducir dentro de la célula. Eh, Otro es qué tanto vas a expresar, ¿no? Qué tanto vas a poder expresar, porque algunos sistemas son más robustos que otros. Otro es el contexto celular, por ejemplo, si tienes células que ya están en un estadio de pasaje mayor a 30 pasajes, generalmente se debería utilizar células que tengan de uno máximo 20 pasajes porque son células relativamente jóvenes, pero ya cuando se hacen pasajes mucho más eh, de 20 en adelante, posiblemente el rendimiento pueda bajar, ¿bien? La eficiencia esperada, la viabilidad es deseada, el tipo de células, y más adelante les voy a mostrar que utilizando tres tipos de células, la eficiencia de transfección no es la misma. El tiempo que tú tienes para hacer estos experimentos, el costo, porque los reactivos de transfección no son baratos, la bioseguridad, el expertise, mucho depende también del expertise. Por ejemplo, las células son muy sensibles. Si tú vortexeas las células mamíferas, puedes causar daño o estrés celular y no vas a obtener una alta eficiencia. Entonces, el expertise en el pipeteo es fundamental y el tipo de molécula también que vamos a introducir, ¿no? En general, son muchas cosas que se tienen que optimizar, ¿bien? Y es por eso de que esta optimización le vamos a llamar o lo vamos a conocer como el villano de la película, ¿bien? Entonces, tengamos ahí en cuenta un poquito este detalle, porque la optimización implica mucha laboriosidad. Y una vez que ya se tiene óptimo todo esto, se puede empezar a comprender cómo es que funciona la célula como una biofábrica, ¿bien? Y cómo los circuitos genéticos se entienden o se interpretan dentro de un contexto celular. Y les comparto esta imagen porque eh, para que una célula pueda convertirse en una célula sintética, debe tener tres bloques, ¿no? El módulo de entrada, el módulo de procesamiento lógico y el módulo de salida. En el módulo de entrada se encuentran los inputs y los sensores. Los inputs puede ser cualquier señal, química, física, calor, de metales y tiene que haber un sistema genético que pueda detectar esas señales. Eso está en el módulo de entrada. Esos elementos genéticos son los sensores. Una vez que esa información es censada, es identificada, pasa a un módulo de procesamiento lógico, en donde la célula tiene que decidir por qué ruta llevar esa señal. Bien, y allí hay mucho de ingeniería genética y también biología sintética con respecto a las compuertas lógicas, toma de decisiones, para que posteriormente la señal se pueda ver en el módulo de salida. Y en el módulo de salida tenemos el actuador, que es un elemento también genético, que puede ser la activación de un operón, la activación de una proteína de fluorescencia, para que finalmente veamos la señal, la salida, el componente fenotípico, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver a la célula que va a brillar, si es una proteína reportera,
o va a emitir tal vez algún comportamiento y va a formar un biomaterial o va a producir una molécula terapéutica. Esa es la salida. Entonces, se necesita caracterizar muy bien los circuitos genéticos a nivel del módulo de procesamiento lógico para saber cómo es que funciona ese circuito genético que vamos a insertar dentro de las células. Y es que es muy importante entender cómo funciona la célula para ya luego caracterizar. Caracterizar significa entender cómo es que esta célula funciona, cómo es el comportamiento del circuito genético dentro de la célula. Y el comportamiento depende mucho de los elementos que están dentro del circuito genético. Am, por ejemplo, si se tiene una serie de bloques de ADN, estos bloques de ADN pueden integrarse dentro de una red, ¿bien? Y esta red puede ser una red sintética, ¿bien? Ahora, la pregunta es, ¿cómo a través de esta red sintética nosotros podemos hacer que la célula tome decisiones, ¿no? Por ejemplo, de repente queremos que una célula se diferencie de una célula totipotencial a una célula que tenga un fenotipo diferente, ¿no? Y también es cómo esto puede pasar de estadio en estadio, ¿no? Es decir, la diferenciación celular no es de frente que pasa de un tipo de célula a otro, sino que dependiendo de la concentración de los factores de transcripción o de los elementos que se van expresando, la célula va pasando de un estadio a otro estadio. Y todo esto es importante porque aquí empieza la verdadera historia, ¿no? Y es que hay una historia que contar con todo este proceso de poder caracterizar, de poder diseñar una línea celular completamente novedosa. Y es que hay mucha laboriosidad, ¿no? Y aquí surge la pregunta, ¿quién asumiría el rol de villano cuando nosotros realizamos las transfecciones? No habíamos visto que hay muchas cosas que hay que optimizar. Y es que si queremos caracterizar un circuito genético sintético, este camino de la experimentación se vuelve muy tedioso. Bien, son muchas cosas que se tienen que considerar. Y allí surge el villano de la película, ¿no? La laboriosidad, que lo vamos a representar como el Joker, bien, como el Guasón de la película de Batman. Entonces, la laboriosidad llega a ser nuestro villano. Pero todo villano necesita un héroe, ¿no? Entonces vamos a ir tener en mente todavía eso. Ahora, quiero explicarles cómo es que funcionan las transfecciones simples, las cotransfecciones y las politransfecciones. Vamos a empezar con las transfecciones simples. Y es que en las transfecciones simples, como habíamos visto en la diapositiva anterior, simplemente se necesita el plásmido o el material genético, el reactivo de transfección y las células en donde se va a introducir este ADN. El plásmido con el reactivo de transfección se combinan, forman los complejos de transfección y se añaden el cultivo celular. Luego, a través de citometría de flujo, se puede contabilizar, ¿no? ¿Cuántas células hay en función de la fluorescencia? Entonces, ahí se ven las poblaciones celulares. De repente hay muchas células que no han sido transfectadas, muchas células y pocas células que han sido transfectadas, y ahí vemos los picos de la citometría, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen hay una gran población de células que no han sido transfectadas y hay una población relativamente un poco menor que tienen desde baja fluorescencia hasta alta fluorescencia, y esto depende del número de copias de plásmido que han sido insertadas dentro o transfectadas dentro de las células. Bien, entonces es así como se interpretan las gráficas de citometría, ¿no? En este caso, muy simple, es fluorescencia versus el número de células o la población celular. La pregunta es, ¿qué pasa si queremos transfectar dos plásmidos al mismo tiempo? No solo uno, sino dos plásmidos. Entonces, aquí eh, es un poco más organizado, porque se tiene que realizar una cotransfección.
Si habíamos entendido que en la transfección simple solamente añadimos un plásmido, en la cotransfección añadimos dos plásmidos, ¿bien? Porque son dos plásmidos que van a ser introducidos. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan relacionados están estos plásmidos? Eso ya depende de la... En primer lugar, si los plásmidos son del mismo tamaño, puede depender de la masa. Pero si los plásmidos no son del mismo tamaño, se puede medir a través de femtomoles, que es básicamente una relación de masa y tamaño del plásmido. Entonces, los femtomoles principalmente te dice cuántas copias de cada plásmido estás introduciendo, ¿no? Por ejemplo, uno de los plásmidos puede ser de 10.000 kb y el otro puede ser de 3.000 pares de bases. Obviamente, en una masa igual de plásmidos van a haber mucho más copias del plásmido de menor tamaño que el del de mayor tamaño. Entonces, para eso se homogeneiza con los femtomoles para obtener una correlación de número de copias de cada plásmido. El punto es que llegamos a una estequiometría de uno a uno, ¿bien? Entonces, cuando transfectamos esto junto con el reactivo de transfección dentro de las células, vamos a ver ahí la correlación, ¿no? Número de células y fluorescencia del primero y número de células y fluorescencia del segundo. Ahora, si ustedes observan aquí, esto se ve con la densidad de puntos. Y en el citómetro ustedes van a ver una densidad de muchos puntos que significan las células, ¿no? Y acá observamos que hay una correlación directa, ¿no? Una correlación en donde a menor número de copias, menor fluorescencia, y a mayor número de copias, mayor fluorescencia. Entonces es una correlación estequiométricamente de uno a uno. Pero, como dice el texto aquí, solo se puede evaluar una proporción para un sistema genético. Si quieres hacer otra proporción, tienes que hacer otro experimento. Y si quieres hacer 10 proporciones diferentes, tienes que hacer 10 experimentos diferentes. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Y es que, ¿qué pasa si es que nosotros queremos tomar una cobertura completa de muchas proporciones al mismo tiempo? Por ejemplo, para cubrir todo ese cuadro o todo este área, necesitamos hacer por lo menos 10 experimentos para tomar todas las proporciones posibles. Ahora, 11 experimentos es hacer 11 cultivos celulares, 11 experimentos de transfección, esperar que esos 11 te salgan de la manera óptima. Muy laborioso. El villano aparece en la película, pero necesitamos un héroe y ese héroe es la politransfección. Y es que con la politransfección en un solo experimento puedes cubrir toda esa cobertura y es genial porque lo que hace esta técnica es que te ahorra mucho tiempo y te da una información bastante heterogénea, que en este caso buscamos tal vez una heterogeneidad para ver cómo es que va funcionando esta técnica, ¿no? Y es cómo funciona aquí. En la politransfección, en lugar de que los dos plásmidos estén en el mismo tubo, los dos plásmidos se modifican por separado, ¿bien? Entonces, el primer plásmido se mezcla con el reactivo de transfección y el segundo con el otro reactivo de transfección, y ambos, si es que estamos hablando de partículas liposolubles, dependiendo del tamaño de la partícula, va a tener una mayor o una menor cantidad de copias de plásmidos. A las finales, lo que nos importa es la heterogeneidad. Por ejemplo, este complejo para esta célula tiene dos copias del plásmido rojo y este complejo tiene una copia del plásmido azul y otra del plásmido azul y una copia del plásmido rojo. Y así, la idea es tener una heterogeneidad no solamente en el número de copias de plásmido, sino en el número de partículas que van a ingresar. Y esto finalmente te da esta cobertura de aquí. Todo el recuadro tiene una heterogeneidad bastante diferente. Ahora, como observamos aquí, hay muchas células que no han sido transfectadas correctamente, pero tenemos una gran población de células también que sí ha tenido esta heterogeneidad en la politransfección. Y para acelerar un poquito más, voy a compartirles la experiencia que tuve intentando responder estas tres preguntas, ¿no?
La primera es si yo puedo reproducir este método de politransfección. Bien, porque la idea era que yo pueda reproducir este método de politransfección, que ya lo habían realizado en otro laboratorio y que lo podamos hacer en el laboratorio en donde yo estaba. Entonces mi mentor me dijo, uno de los objetivos es que tú puedas replicar este experimento de politransfección. Y bueno, allí hubo mucho tiempo para dedicarle, muchos experimentos que ya se van a contar más adelante en las diapos. La pregunta número dos era si yo puedo caracterizar estos circuitos genéticos utilizando microscopía de fluorescencia y citometría de flujo. Y la tercer objetivo es si yo puedo obtener una proporción exacta de cada uno de los plásmidos al interior de la célula utilizando microscopía hiperespectral. Bueno, para probar estos experimentos, en el Instituto Oncológico Dana-Farber utilizamos dos proteínas de fluorescencia para los experimentos de politransfección. El primero es una MNO green y el otra proteína es una TAG-BFP, ¿no? En esos espectros. Sin embargo, debido a que en el Instituto Pasteur no tenían ese lente azul, utilizamos en lugar de una proteína de fluorescencia verde, en lugar de una proteína de fluorescencia azul, utilizamos una proteína de fluorescencia roja, que es una M-Cherry. Pero los conceptos son los mismos, ¿bien? ¿Qué técnicas utilizábamos allí? Por ejemplo, nosotros hacíamos desde la transformación de la célula competente, que ya comprábamos células competentes, hasta la extracción de plásmidos con kit Zymo. Luego las líneas celulares con las que trabajé fueron tres, las U2OS, que estas tienen una mejor adherencia a la placa, las 3T3, que se ven mucho mejor su forma celular, pero la que mejor nos funcionó fue la EC293. Bien, esa fue la que mejor nos funcionó. Porque se transfectan con facilidad. Y la imagen que ustedes ven aquí en pantalla son de células EC293. Entonces ahí ven, ¿no? la forma de estas células. Luego utilizamos dos técnicas, la transfección directa y la transfección reversa. Y los reactivos de transfección fueron Fugine y lipofectamina. También queríamos probar dos reactivos de transfección. Los diluyentes eran el Optimen y utilizamos placas de 12 pocillos porque nos permitían eh, encontrar una confluencia adecuada de aproximadamente el 70% al momento en que nosotros íbamos a realizar la transfección. Los instrumentos que utilizamos fue un microscopio de fluorescencia, un citómetro de flujo y en microscopía de fluorescencia y citometría de flujo se utilizó en Dana-Farber y la microscopía hiperespectral en el Pasteur de Montevideo, ¿no? Y ellos tenían su microscopio con focal de hiperespectro. Era un microscopio de la marca 6. Y bueno, esos son los resultados que estábamos obteniendo, ¿no? Como pueden ver en pantalla, eh, estos son experimentos de prueba de concepto, ¿no? Aquí tenemos las proporciones 1:10, que es una parte de TAG BFP por 10 partes de Neon Green. Y si observan, hay mucha mayor cantidad de células brillando de color verde que de azul. Y en la citometría se puede ver que la población más está en el eje Y, en la parte superior, que pertenece a la fluorescencia verde, y la fluorescencia azul no tiene tantas células aquí. Es decir, muchas de las células se han transfectado con el plásmido verde porque hay una mayor proporción, ¿no? Luego bajamos la proporción de 1:4 y ya empezamos a ver la heterogeneidad. De manera em, reversa lo hicimos también con ahora una mayor cantidad de plásmidos que tienen el gen de fluorescencia azul y una menor cantidad de verde, tanto para la proporción 4:1 y 10:1, ¿no? Entonces ahí vemos cómo es la dispersión de las células.
Pero cuando la proporción era 1 a 1, observamos aquí que este cuadro que vemos acá, este cuadrante, representa a la población que nosotros buscamos transfectar, ¿no? Y queremos la heterogeneidad. Y acá vemos que está bastante heterogéneo. Entonces, de alguna manera, habíamos replicado el experimento. La pregunta es si es que podemos hacer que estas poblaciones celulares que no se han transfectado correctamente o que tienen solamente una copia del plásmido, esas solo tienen solo verde, solo azul y estas no tienen nada, si es que esas poblaciones también las podemos transfectar, ¿no? Y podemos hacer que lleguen a este cuadrante que tenemos aquí. Entonces ahí más adelante se hacían muchos más experimentos. Y esa es una imagen en donde ustedes pueden ver, ¿no? Células verdes, células azules y células turquesas, que básicamente son a diferentes proporciones de plásmidos fluorescentes. Estas imágenes eran geniales porque cuando yo las veía en el microscopio, yo apagaba todas las luces, ¿no? Para que la fluorescencia también se pueda ver mucho mejor y se veía muy genial estas imágenes en microscopía de fluorescencia. Y como les había mencionado, por ejemplo, acá tenemos la población no transfectada, esas eran nuestras células control sin ningún plásmido, y si se dan cuenta, acá está toda la población celular. Pero cuando transfectábamos, aún había una gran población que no se transfectaba, pero teníamos una gran población aquí que ya estaba transfectada. Pero luego estábamos pensando y estábamos tratando de llegar a algunas preguntas y era, ¿y si esta población no transfectada en realidad sí está transfectada, pero la señal de la fluorescencia es tan baja que no puede ser detectado por el citómetro? Y es allí en donde surgían preguntas, ¿no? ¿Y qué instrumento podría ayudarnos a detectar esa señal por más baja que sea? Y allí era la microscopía confocal, incluso más aún la microscopía hiperespectral, ¿no? Entonces la pregunta era si estas células de acá realmente no estaban transfectadas, o sí estaban transfectadas, pero tenían una fluorescencia tan baja que no se detectaba por el citómetro, ¿no? Entonces, eso más adelante intentamos responderlo con la microscopía hiperespectral, ¿no? Ya en experimentos de optimización ven cómo esta población que estaba aquí sube, que significa que ya estábamos teniendo un mayor porcentaje de células transfectadas, es decir, una mayor eficiencia. Y para responder a las primeras preguntas, era si puedo reproducir este experimento. Y la respuesta es sí, ¿no? Porque la eficiencia de transfección fue cercana al 99%. Y si puedo caracterizar estos constructos empleando microscopía de fluorescencia y citometría de flujo, parcialmente, porque la población politransfectada aún sigue siendo heterogénea, ¿no? Ahora, ya para entrar en la parte final, explicarles cómo funciona la microscopía hiperespectral, ¿no? Cuando nosotros tenemos una sola proteína expresándose, puede ser verde, azul, roja, va a darte un monocromo, es decir, un solo color, ¿no? Y tú vas a ver intensidad de fluorescencia. eh, en determinado tiempo, o si es que es citometría de flujo, vas a ver intensidad de fluorescencia versus la población celular. Pero, eh, por ejemplo, ustedes han visto que para imprimir o para producir más colores, el sistema RGB lo que hace es combinar esos tres colores, ¿no? Azul, rojo y verde. Y estos colores también tienen su propia longitud de onda. Y un multiespectro lo que permite es que el microscopio lo que va a hacer es tener una penetrancia en la muestra bastante profundo y vas a ver cómo esta fluorescencia se observa en los diferentes espectros de la luz visible, ¿no? Entonces vas a ver diferentes longitudes de onda, desde la cercana a la ultravioleta hasta la cercana a la infrarroja. Y una hiperespectral ya te muestra un mayor número de segmentos, ¿no? Tú puedes tener una cobertura de hasta 100 espectros o tal vez más, en donde te puede identificar en qué longitud de onda se están viendo qué proteínas o en qué longitud de onda se están viendo qué fluorescencia, ¿no?
Y eso es lo que intentamos hacer en el Pasteur, ¿no? Ellos tenían su microscopio de fluorescencia, perdón, su microscopio hiperespectral, y la idea era seccionar a la célula en diferentes longitudes de onda. Y finalmente tú tienes un patrón de hiperespectro, ¿no? Entonces ahí está mi foto con el microscopio, que es tremendo equipo. Es un microscopio bastante sofisticado porque tiene una bóveda muy oscura en donde allí se bombardea con el láser, y tiene que ser totalmente oscura para que se pueda observar bastante bien la fluorescencia. Y aquí en esta bóveda que vemos se controla la temperatura, se controla el CO2, se controla la humedad. Y aquí tienen todos sus controladores, ¿no? De temperatura, de CO2. Acá está el monitor, y por acá hay un joystick, ¿no? Que te ayuda a mover y enfocar mucho mejor. Am, entonces, estos eran algunos experimentos que estábamos haciendo, teniendo muestras de ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos longitudes de onda desde 503 nanómetros hasta 713. Y aquí se empezaron a observar, ¿no? Por ejemplo, de 503, 513, 523, 533 y así. Esto se seccionó unas 23 veces, 25 veces, y en cada longitud de onda se medía una fluorescencia, ¿no? Por ejemplo, la fluorescencia que podemos ver a 513 nanómetros es diferente a la que podemos ver a 573, ¿no? Y se van mostrando, por ejemplo, acá a 533 nanómetros observamos esta sección que se está manifestando o que está floreciendo, pero a 593 ya no la vemos emitir esa fluorescencia. Entonces, la idea es tener la información de la fluorescencia que se pierde en cuando tú mides solamente a una longitud de onda. Y a la final es esto, hacerlo como un merge, fusionar todas las imágenes para tener una sola imagen. Y ya, esto lo que hicimos fue con las células, ¿no? Con las células, con la fluorescencia roja y con la fluorescencia verde. Y acá pueden ver ustedes los resultados de la microscopía con diferentes células, con las células E, las 3T3 y las U2OS. Los experimentos control, que no están tan afectadas, no se ve nada de fluorescencia. Estas son a las 24 horas. Entonces, generalmente las células mamíferas emiten su máxima fluorescencia a las 48 horas. Bien. Am, entonces, aquí vemos, ¿no? GFP, M-Cherry y GFP más M-Cherry en la politransfección. T3T3 y U2OS no se ven muy bien porque tienen baja eficiencia de transfección. En cambio, EC sí tienen mejor eficiencia de transfección. Y estas son a las 24 horas también. Y acá tenemos un experimento ya a las 48 horas, ¿no? Pero cambiando, modificando la masa. Bien, acá eran 100 nanogramos, 200 nanogramos, 400 y 600 nanogramos, ¿no? Entonces, cuando añadimos más masa, es una correlación, ¿no? A mayor masa vamos a observar mucha mayor fluorescencia porque van a haber más copias de plásmidos que se van a expresar. Y aquí también hicimos proporciones, ¿no? Proporciones, 11 partes de GFP por una parte de M-Cherry, y de manera inversa también, ¿no? Una parte de GFP por 11 partes de M-Cherry. Luego, acá tenemos los resultados am, de las transfecciones a las 48 horas, y vemos aquí que cuando añadimos GFP más M-Cherry, es decir, plásmidos con proteína fluorescente verde más plásmidos con proteína fluorescencia roja, se ven las diferentes células brillando, ¿no? Verde, rojo, y por ahí pueden ver algunas naranjas que tal vez no se vean muy bien. Pero ya cuando se interpretan mejor estos gráficos, se utiliza un sistema que se le conoce como análisis de fasores, que es algo más matemático, pero que lo utilizan los del Instituto Pasteur para poder analizar estas imágenes. Y principalmente lo que hace es tipo de gráficas que, que les estoy presentando, se pueden ver
las poblaciones celulares, ¿no? Por ejemplo, aquí las transfectadas solo con fluorescencia roja y aquí las transfectadas solo con fluorescencia verde. Pero si es que yo hago un experimento de politransfección, yo quisiera ver rojo, verde, un poco de más rojo, menos verde, un poco de más verde, menos rojo y el intermedio, ¿no? Entonces, acá surgió la pregunta, ¿no? Yo podría tener diferentes fracciones de plásmidos en una gran población celular y tener como este gradiente. Y cuando hicimos los experimentos de politransfección, aquí empezamos a ver, ¿no? Que habían células que tenían más copias de rojo, más copias de verde y viceversa, ¿no? Y finalmente obtuvimos esta gradiente, en donde esta gradiente te indica cuáles son las fracciones de la población celular. Entonces, esta población sí había sido politransfectada, porque vemos que aquí está todas las distintas proporciones que podemos encontrar, ¿no? Y finalmente, esto queríamos verlo a través de histogramas, ¿no? Entonces, aquí tenemos las poblaciones que solo tienen plásmido rojo, aquí tenemos las poblaciones que tienen solo plásmido verde, y habían subpoblaciones que tenían un poquito de más verde y acá un poquito de más rojo, y las poblaciones que tenían uno a uno no estaban. Es decir, esto nos dio una buena señal porque que no hayan fracciones con proporciones de uno a uno nos indicaban de que por lo menos las células tenían al menos, podríamos decir, ¿no? Al menos una copia de un plásmido diferente, ¿no? Si eran más verdes, por lo menos tenían una copia de rojo, y si eran más rojas, por lo menos una copia de verde. Entonces, esto era genial, porque se estaba presentando esa heterogeneidad. Y si observan, esto forma como si es que fueran las orejitas de Batman, ¿no? Entonces Batman nuevamente aquí aparece como el, el héroe de la película, ¿no? Y bueno, nosotros, o bueno, las perspectivas futuras sería si es que yo puedo obtener una proporción exacta de cada plásmido utilizando esta microscopía hiperespectral, ¿no? Y la respuesta rápida es que todavía no, pero nos vamos acercando más al objetivo, ¿no? Y la idea es poder tener esta concentración exacta o esta proporción exacta de cada plásmidos para que más adelante nos permita caracterizar mejor estos circuitos genéticos y que puedan ser utilizados de manera mucho más óptima, ¿no? Bueno, esto es la proyección final, es obtener un histograma hiperespectral de cada célula y determinar cuáles son la proporción de cada uno de estos elementos genéticos. Eh, y bueno, eso sería todo. Quiero los agradecimientos respectivos al Instituto Oncológico Dana-Farber, pero en particular al doctor Min Ru y a Christian, que de manera bastante ardua me ha entrenado en estas técnicas de politransfección y he aprendido mucho de él con respecto a la biología sintética en células mamíferas y al equipo de investigadores del Instituto Pasteur, ¿no? Quienes a través de ellos pude aprender bastante sobre la microscopía hiperespectral, ¿no? Y bueno, y también a ustedes por la invitación. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín, por tu presentación. Ha sido muy valiosa todo lo que nos has podido compartir. Entonces, ahora quería pasar a lo que era la sección de preguntas. Y quería empezar yo preguntándote específicamente por tu experiencia. Tú que has trabajado tanto en células eucariotas como células procariotas, ¿cuál dirías que es la que te parece a ti tiene más potencial? Porque en cierta manera, como has dicho, las células eucariotas son más frágiles y requieren otro tipo de protocolos, entre otras cosas, pero en cambio tienen más, pueden ser más usadas, por ejemplo, para el uso de la biomedicina. Entonces, dentro de esas áreas, ¿cuál crees que sería mejor el uso, explorar más las células eucariotas o las procariotas? Creo que ambos sistemas biológicos tienen sus puntos a favor y sus puntos negativos. Las ventajas, por ejemplo, de las células procariotas es que son de fácil cultivo celular, ¿no? No necesitas medios de cultivo tan costosos ni incubadoras que puedan ser tan sofisticadas, ¿no? Como en las incubadoras que tienen CO2
o que controlan mejor la humedad, ¿no? En cambio, los sistemas procariotas son mucho más prácticos, algunos, porque algunos sistemas procariotas también son un poco más tediosos, pero en definitiva se necesita mucho más cuidado con las células mamíferas, pero las células mamíferas lo que te, lo que te permiten es que eh, al tener un comportamiento un poco más, llamémosle controlado, tú puedes ver una mayor estabilidad a lo largo del tiempo, y en cambio las células procariotas mutan mucho. Entonces, a veces es bueno, pero a veces es malo, ¿no? Cuando tú quieres ver la estabilidad de ciertos circuitos. Definitivamente las células mamíferas son mucho más prácticas al momento de hacer la citometría. eh, pero claro, los medios de cultivo, todo lo que se necesita para mantener que no se contaminen, ¿no? Porque también son muy propuestas a contaminarse con micoplasma y todo eso. O sea, ambos tienen sus puntos a favor y sus puntos en contra, ¿no? Eso, creo que eso podría ser. Listo, muchas gracias, Benjamín. Bueno, ahora pasando con las preguntas del público. Primero acuérdense que pueden levantar la mano si quieren prender su micrófono y preguntar de forma directa. Primero, Daniela pregunta si se puede aislar las células no transfectadas y estudiar si tienen alguna especificidad que no permite o que afecta la transfección. De hecho, hay equipos que se llaman sorteadores o que básicamente son, se les llaman sorters, que lo que hacen es aíslan las células de manera independiente. Entonces, dependiendo de los parámetros que tú quieras, estos citómetros aíslan las células. Son equipos un poco más sofisticados, pero las transfecciones no son 100% eficientes. No, es muy difícil llegar a un 100% de eficiencia de transfección, incluso cuando se hacen las transducciones, ¿no? Eh, Sin embargo, el poder aislar estas células sí se pueden aislar, pero a veces no se transfectan esta población celular porque solamente tal vez se han muerto y al morirse es un poco más difícil que puedan introducirse el plásmido, ¿no? O simplemente han sido estresadas mucho o están en una fase en donde han obtenido el plásmido y simplemente al momento de sobreexpresarla se murieron. Entonces, esta población no transfectada puede tener muchos motivos, muchos factores por los cuales no se ha transfectado, ¿no? Pero definitivamente, para aumentar la eficiencia de transfección, se necesitan parámetros adicionales a considerar como si la transfección que estás haciendo es directa o es inversa, el tipo de reactivo de transfección. Por ejemplo, con Fusion tenemos mejor eficiencia de transfección que con lipofectamina. Entonces, ahí hay muchas cosas a tener en cuenta. El mundo cultivo celular es bastante amplio y todo depende mucho también del expertise del que hace los pipeteos y eso. Ajá. Sí, Ya, sí. listo. Gracias por responder. Otra pregunta, Daniela, es, ¿existe forma de saber si la herencia o las generaciones de las células influyen en las proporciones de la expresión? Am, sí, hay formas de saber. Digamos, nosotros no hemos visto si es que la edad afecta o de qué manera afecta la edad, porque son parámetros que se deben tener en cuenta allí, ¿no? Cuáles son esos factores que afectan, pero sí hay maneras de saberla, sí hay maneras de saber cómo es que esto puede ocurrir, pero am, cuando tú ves en el microscopio las células jóvenes, tienen un aspecto mucho más saludable. ¿Y cómo lo vemos saludable? Es porque se estiran mucho más. Acá no tengo una foto, pero vas a ver que las células eh, están pegadas,
pero con la expansión de su citoplasma, sí, muy estirado, tratando de formar uniones con otras células. Pero las células que ya están viejitas, además que en el interior celular vas a ver muchos puntitos, muchos puntitos. Y eso significa ya que las células han avanzado, están bastante viejitas y la confluencia es más baja porque la tasa de división también disminuye mucho. Entonces, pueden haber formas de saber si verificando, ¿no? Si es que hubo daño en el ADN o a nivel de mutaciones que pudieron haber a lo largo del tiempo, sí se pueden hacer, pero ya eso sería otro tipo de estudio, ¿no? No es directamente con respecto a utilizar a las células en un estadio temprano para caracterizarlas. Ujú. Pero sí, sí, sí hay formas de saber eso. No, gracias. Siguiendo, Bruno pregunta, ¿cómo pueden los interesados acceder a estas oportunidades de pasantías en el extranjero si hay limitantes académicas o de otro tipo? Vale. A ver, podría decir que yo he sido una persona bastante afortunada al momento de recibir esta pasantía, am, ya que fue a través de un correo que pude, o a través de una postulación que hice a un curso y a través de eso pude contactarme con los investigadores. Definitivamente creo que hay personas mucho más idóneas para darles estas oportunidades, para comentarles de estas oportunidades, que me parece en el siguiente panel van a haber muchos chicos que han tenido más oportunidades de pasantías y de y de estas experiencias, pero en mi experiencia personal fue a través de una comunicación directa con un investigador que tuve, que es algo que también pueden hacer ustedes, ¿no? Si les interesa un laboratorio en alguna institución en el extranjero, envían correos a este investigador o a las investigadoras que están allí y algunos le van a responder que sí, otros le van a responder que no. Es simplemente atreverse a enviar este tipo de mensajes. En mi caso fue de esa forma, ¿no? Eh, pero entiendo de que hay muchos más programas, hay muchas más oportunidades para estudiantes en diferentes etapas y me parece que en el panel que viene a continuación ellos les van a explicar un poco mejor sobre eso. Sí, en el siguiente panel en realidad vamos a tener muchos también invitados que van a contar su experiencia, de cómo han llegado también a hacer sus rotaciones en el extranjero, ¿no? Entonces sí, me parece que ahí también se podría explicar. Bueno, Leticia Calderón afirma, dice, felicitaciones por la ponencia. Tengo una inquietud o de la biodiversidad en Perú. Rana. No escuché muy bien la pregunta, ¿podrías repetirla, por favor? Sí, Leticia pregunta si se podría aplicar esta técnica para el monitoreo de cultivos nativos o para la diversidad en el Perú, por ejemplo, para detectar estrés en plantas de manera temprana. Es una pregunta bastante interesante que inicialmente no tengo la respuesta, ya que, para ser sincero, no sabría cómo responder esa pregunta, porque esta técnica de politransfección lo que te permite es utilizar plásmidos que tienen un circuito genético extraño, no es nativo netamente del organismo, y verificar cómo funciona, cómo se comporta este circuito genético dentro de la célula. Entonces, no sé cómo se podría relacionar la politransfección con, con las plantas, pero lo que sí se podría relacionar es la microscopía hiperespectral, ¿no? Eh, como una técnica, o la fotografía hiperespectral, como una técnica para ver, ¿no? Dependiendo el patrón hiperespectral que pueda tener una planta nativa, compararla, si es que este patrón representa una planta sana o una planta enferma. Eso sí se puede hacer,
y sí se utilizan esas técnicas para monitorear incluso grandes cultivos. Eso lo hacen en el extranjero, que tienen cámaras en sus drones, cámaras de hiperespectro, y ahí analizan la salud de los cultivos. Entonces sí se podría utilizar esta técnica, por lo menos el de la fotografía hiperespectral. Ujú. Gracias, Benjamín. Ya para acabar, Valery Lucero Velázquez Torres pregunta, entiendo que cuando se construyen los circuitos genéticos, no todo el circuito se puede insertar en un plásmido, por lo que se usan dos o más plásmidos. Tu trabajo me parece muy importante para estandarizar ello. Entonces, ¿conoces circuitos genéticos complejos o aplicaciones experimentales que funcionen de forma eficaz in vivo? Wow. Gracias, Valerie, por tu pregunta. Está bastante interesante también. Sí, definitivamente no todos los circuitos genéticos pueden entrar en un solo plásmido, ¿no? Pero, por ejemplo, dependiendo del tamaño del plásmido, hay sistemas am, de entrega de ADN, ¿no? Incluso hay sistemas en donde puedes colocar plásmidos de 16.000 pares de bases y puedes introducirlo dentro de las células, porque hay células, hay bacterias que tienen plásmidos gigantes de 16.000 pares de bases. Am, sí se podría introducir un plásmido completamente grande, pero a veces se busca tener este circuito genético en dos plásmidos diferentes, ¿no? Generalmente se busca colocar en dos plásmidos diferentes un circuito genético o cuando son virus. Por ejemplo, si se observan los lentivirus, se necesitan dos plásmidos. ¿Por qué? Porque si el lentivirus tú lo tienes dentro de un solo plásmido, si este plásmido entra en otra célula, inmediatamente va a ser el el antivirus, ¿no? No se puede tener una mejor biocontención. En cambio, cuando tienes los lentivirus, su estructura en dos plásmidos, se puede controlar un poco mejor. ¿Y qué más había mencionado allí? Su pregunta era, ya, ¿conoces circuitos allá? Y es aplicaciones experimentales que funcionan de forma eficaz en vivo. Ah, yo me imagino que si solo está uno de los dos plásmidos, circuitos no funcionan. La última pregunta sí no la entendí muy bien. ¿A qué te refieres con ejemplos que funcionan de manera eficaz en vivo? Me parece que se puede referir, ahí me confirmas, Valerie, que estos circuitos complejos tienden bien a funcionar en el laboratorio, pero cuando se prueban de manera real en el campo es que ya empiezan a fallar, ¿no? Entonces, si has conocido alguna que se ha logrado usar en vivo y haya logrado Vale, mantener vale, sus vale. resultados prometedores. Ujú. Mira, de momento, esta técnica no se está probando en vivo, se está probando in vitro porque la idea es entender cómo esta técnica eh, nos dé las herramientas para entender la heterogeneidad de la politransfección. Todavía no se está probando en vivo, pero lo que se buscaría es emplear las proporciones para saber cuál es la proporción más adecuada que permitiría dar un tratamiento mucho más personalizado. Claro, esto todavía no se ha probado en vivo, no se ha probado de manera experimental en algún tratamiento, pero se esperaría que en adelante esta aproximación permita ser utilizada en un tratamiento experimental, ¿no? De alguna enfermedad. Gracias, Benjamín. Igual la última pregunta, ahora sí, era de Arbulu Castillo y pregunta, ¿con estos equipos de aislamiento de células es posible separar las células con fracciones desiguales de plásmidos? Am, en realidad sí, porque cuando tú le das los parámetros al sorteador, lo que hace es, te va a seleccionar las células que tienen esa proporción. Ahora, es una proporción aproximada, ¿no? No necesariamente esa proporción va a ser muy exacta, pero si tú, por ejemplo, quieres una población que tenga muchos más plásmidos azules que verdes,
sí va a seleccionar esa población celular. Sí se puede, pero claro, tienes que setear bien los parámetros. Ese equipo lo utilizaban allá en Dana-Farber cuando querían eh, tomar solamente una población celular para luego expandirla. Entonces sí se puede hacer eso, pero con el equipo, obviamente, ¿no? Bueno, entonces, Benjamín, muchas gracias. Realmente ha sido una ponencia sumamente interesante e importante, igualmente relevante para el área que estamos viendo hoy en día.